Saludo en esta noche a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra ahí en Lucas 20:25. Lucas 20:25. Y vamos a leer este único versículo de manera unánime, a la voz de tres. 1, 2, 3. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mire, por la mañana, ¿qué veíamos? Veíamos en el capítulo 19 que Jesús entraba triunfalmente. Jesús entró triunfalmente a Jerusalén. Pero usted sabe lo que días después pasó. La gente, aquella misma gente decía: crucifícale. Hoy, al meditar este capítulo 20, quiero que consideremos, porque aquí usted va a ver una serie de preguntas y de respuestas. Porque, ¿cómo termina el capítulo 19? El Señor haciendo la purificación. El capítulo 19 termina en que el Señor Jesús entra al templo y purifica. Y entonces las autoridades judías vienen a Jesús con toda clase de preguntas. Ellos querían atraparlo, querían buscar una ocasión para que Él caiga. Pero mire, el Señor Jesús les contestó. Pero no le contestó como a veces usted y yo contestamos, movidos por nuestros sentimientos, por nuestros impulsos. Él contestó con sabiduría y los dejó sin argumentos. Pero antes de continuar, primero, ¿qué es la sabiduría? Pastor Héctor, ¿qué es la sabiduría? Temor a Dios. Mire, Pastor Héctor nos dice el temor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero mire, yo encontré aquí una definición. No digo que esta es la perfecta definición, pero dice esta definición: la de la sabiduría es conocimiento de lo que es verdadero o correcto, junto con la justificación para ponerlo en acción. Dios le ha dado a usted la sabiduría, pero no basta solamente con que usted sepa, sino que la ponga por obra. Porque usted puede saber. Salomón era sabio, y días atrás vimos que Salomón propuso agasajar su carne. Pero ¿cuál fue la diferencia entre Salomón y Daniel? Que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y los dos hombres eran sabios. Los dos hombres fueron importantes. Pero ahí está la diferencia. Mire, el Señor Jesús aquí va a enfrentar una serie de preguntas, pero usted tiene que cogerse de la verdadera sabiduría. Por eso es que el Señor Jesús enseñó aquí, usted lo va a encontrar en Lucas como en Mateo: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé. Usted tiene que oírlas, pero no basta solamente con oírlas, sino hacerla, porque ese es el fundamento, la enseñanza. Lo que usted ve que Pablo dice, el fundamento de los apóstoles, no era su enseñanza, era la enseñanza que Cristo dejó, el evangelio, como el pastor Héctor días atrás enseñó. No hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Miren, los líderes religiosos querían arrestar. Recuérdense que vimos que ellos procuraban después de la Pascua. Pero estaba determinado que el Hijo tenía que dar su vida en esa semana de la Pascua. Él era el Cordero de Dios que quitaba o que quita el pecado del mundo. Y como no van a encontrar aquí ocasión para hacerlo caer, ¿qué hacen ellos? Entonces buscan a alguien del grupo de Jesús que lo traicione. Y usted sabe y sabemos que Judas se prestó para resolver estos problemas. Pero quiero que brevemente, a la luz de este capítulo, meditemos en la sabiduría de Cristo. Aprendamos en primer lugar cómo Él defendió su autoridad, cómo Él desbarató las trampas de estos religiosos, cómo Él derribó las doctrinas, las falsas doctrinas, cómo Él proclamó su deidad y cómo Él sabiamente denunció la hipocresía.
quiero que apreciemos en esta noche las sabias respuestas de Cristo. Ese es el mensaje en esta noche. Las sabias respuestas de Cristo. Mire lo que dice los primeros versículos, los primeros 8 versículos del capítulo 20. Mire, sucedió un día que enseñando, podríamos decir que esto fue al día siguiente de lo que encontramos en el verso o en el capítulo 19. Podríamos decir que esto pasó un lunes. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, anunciando el evangelio, llegan los principales sacerdotes, llegan los escribas y les dicen: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿De qué cosas está hablando aquí? Lo que había hecho en el templo. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad tú vienes y haces esto? Y entonces mire lo que el Señor les dice. Verso 3. Os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no le creísteis? Si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará. Porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían. Miren, usted puede decir: el Señor Jesús se sacó la vuelta. No. El Señor Jesús los está confrontando, pero sabiamente. Mire, estos sacerdotes, estos escribas, fueron los primeros en atacar, porque usted va a ver diferentes grupos. Estos fueron los primeros en atacar, retando la purificación del templo. Y le dicen: ¿qué autoridad tienes? ¿Por qué tú haces estas cosas? Y Jesús los hace retroceder al ministerio de Juan. Y los lleva a enfrentar la cuestión de la autoridad. ¿De dónde Juan recibió su autoridad? Ellos sabían, ellos no querían recibir que era de Dios. El pueblo sabía que Juan era un auténtico profeta. Y ellos también sabían. ¿Y Juan qué había dicho acerca de Jesús? He aquí el Cordero. En otras palabras, es el Mesías. Él es el Rey de los judíos. Él es el que tiene toda potestad. Él es el que tiene la autoridad. Hermanos, tal vez mañana usted le diga: oiga, ¿y usted por qué hace esto? ¿Con qué autoridad? Recuérdese a un hombre llamado David. Tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo. Él no venía en su nombre. Usted y yo no venimos en nuestra autoridad, no venimos en nuestro nombre. Venimos en la autoridad de Cristo. Y Cristo es el Rey. Recuérdese lo que dice Pablo, que a Él sea la gloria, a Él sea el honor por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, si esta gente hubiera aceptado a Juan, por ende tenían que haber aceptado a Jesús. Por eso es que el Señor aquí va a presentarles una parábola. Mire, usted tiene que conocer esta parábola. Y si no, en casa la va a leer. Pero brevemente, mire, aquí nos presenta desde el verso 9 en adelante. Dice que un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores, se ausenta un tiempo y a su tiempo envió a su siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero estos labradores le golpearon, le enviaron con las manos vacías. Dice que volvió a enviar diferentes grupos. Dice en el verso 12, volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Y dice en el verso 13 que el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Mire, mi hijo amado. ¿Y qué? Recuérdese que en el bautismo de Jesús, ¿qué dijo el Padre? Este es mi hijo amado. Mire, en quien me complazco. Y mire, dice que quizás cuando le vea le tendrán respeto. Mas estos labradores al verle discutían entre sí. Mire, el Señor, sabiamente está presentando lo que ellos estaban tramando. Le están diciendo: ustedes son estos labradores malvados. Yo soy el dueño, el hijo del dueño de la viña. Soy tan dueño como el Padre. Amén. Y ellos estaban tramando cómo que hacerle, cómo
matarle. Este es el heredero, vení, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el Señor de la viña? Y aquí es lo duro. Dice que vendrá y destruirá a estos labradores malvados. Mire, esta parábola es tan clara. Y en casa, para que usted pueda tener una mejor comprensión, usted lea lo que dice Isaías capítulo 5. Porque ahí Isaías habla acerca de una viña. ¿Y esa viña quién era? ¿Era el pueblo? Isaías capítulo 5, en casa. No es muy larga esa parábola que presenta Isaías. Esa era Israel. Siempre Israel es ejemplificado como una viña. Por eso esa viña de la parábola, ¿quién era? Era el pueblo de Israel. El dueño de la vida era el Padre. El Hijo era Jesús, que también era el dueño de la viña. ¿Y quién eran estos labradores? Eran estos religiosos. ¿Y quiénes habían sido los siervos que vez tras vez el Padre había enviado? Habían sido los profetas. Y Jesús enseñó que ¿qué hicieron con los profetas? A unos los mataron. A otros los metieron en cárcel. Hermanos, como le decía hace un principio, parece que hoy hay muchos profetas. Así como usted distingue un verdadero apóstol, un verdadero profeta, no es aquel que le dice, vendrá paz y seguridad. Un profeta en el tiempo de Jesús o en el tiempo bíblico se distinguía porque decía este mensaje: arrepiéntanse. Israel está en pecado. ¿Cuál fue el mensaje de Jonás a Nínive? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y mire que Jonás ni quería dar el mensaje, porque Jonás quería que Nínive se destruyera. Pero ¿sabe una cosa? Dios sigue siendo soberano. Aunque a veces los siervos no quieran hacer lo que manda el Señor, nadie puede contra la voluntad de Dios. Por eso mejor hágala las cosas a las buenas. Dios no quiere que le suceda lo mismo que Jonás. No, seamos siervos obedientes. Si alguien puede dar lectura, Salmo 118, verso 22, mire. Si alguien puede dar lectura, Salmo 118, verso 22. Amén. Lea, mi hermana. Palabra del Señor. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Mire, eso es lo que dice el Señor en el verso 17 de Lucas. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Y esto quién también citó? El apóstol Pablo, y el apóstol Pedro también citó, si no estoy mal, que en la carta cuando dice, esta es la piedra principal, la piedra que fue desechada. Hermanos, muchos desechan el mensaje del evangelio. Usted y yo hemos aceptado, pero reciba todo el consejo, y todo el consejo póngalo por obra, porque Él es la roca sobre la cual usted y yo edificamos. Y si nosotros aprendemos de Cristo, aprenderemos a ser sabios, aprenderemos a defender la autoridad de Cristo. Solo Cristo salva, no hay otro camino. Él es el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres. Pero sigamos, porque el tiempo avanza. Mire lo que nos dice los versos 19 al 26. Muy conocido este pasaje. Aquí vemos que continúan. Dice, procuraban los principales sacerdotes, los escribas, echarle mano en aquella hora. Estamos ahorita en Lucas 20. Volvamos a Lucas y estamos en el verso 19. Dice que los principales sacerdotes, ellos procuraban echarle mano en aquella hora. Se molestaron porque dice que ellos comprendieron que contra ellos había dicho esta
parábola. ¿Pero qué? Temieron al pueblo. Y ahí viene alguien y le pregunta: maestro, mire, esto no es sabiduría. ¿Esto cómo podríamos llamarle, pastor? Porque esto ya no es una sabiduría celestial. Hipocresía. Estamos en el verso 21, mire, dice, y le preguntaron diciendo: maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, mire, pura adulación, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y ahí viene la trampa. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mire, ellos prosiguieron, buscaron la manera, la oportunidad para atraparlo. Estaban buscando que Jesús mordiera el anzuelo. Pero el Señor Jesús no lidió con esta cuestión. Miren, Él siguió con el primer punto, la autoridad. Tráigame una moneda. ¿De quién es esta moneda? ¿De quién es la inscripción en esta moneda? Y la gente dijo: de César. Entonces, si Él es la autoridad, denle el honor que esta autoridad se merece. Pero den a Dios todo lo que es, porque Él es la autoridad sobre toda autoridad. Por Dios es que dominan los reyes. Si esto entendieran los actuales gobernantes, que ellos no están allí ni siquiera porque el pueblo les dio el voto, sino porque Dios los puso. Dios permite. El pastor Héctor a veces cuenta la historia de un hombre que llegó a ser elegido presidente. Se llamaba Tancredo Neves. Esto pasó en Brasil allá por la década de los 80. Y mire lo que dice Tancredo Neves. Le vienen a preguntar que cómo él va a ser en su gobierno. Y él dice: no necesito de Dios para gobernar. Días después, Tancredo Neves, él había ganado la elección. Él era el presidente electo, pero todavía no asumía el poder. Tuvo, creo que, un paro cardíaco, un derrame cerebral, y hasta ahí llegó. Tal vez usted ha escuchado la historia del famoso Titanic. Dicen que el constructor dijo, no sé si será porque yo no estoy ahí, pero se ha escuchado que él decía que ni Dios ni el tiempo iba a poder sucumbir contra este barco. ¿Y qué pasó en el primer viaje del Titanic? Chocó. Hermanos, es por Dios. Si usted no pone a Dios como la roca, usted va a sucumbir. Pero si ponemos a Cristo como nuestra roca, Él va a desbaratar toda trampa del enemigo. Mira, el Señor desbarató, Él sabiamente desbarató la trampa del enemigo. Vinieron con trampas, pero no pudieron. Hay gente que va a buscar, oiga, tenga mucho cuidado porque hoy usted tiene que tener hasta mucho cuidado con un mensaje, porque si lo abre puede haber un virus, cualquier cosa, le roban su información. A veces usted dice, mire lo que está pasando en países como Estados Unidos o como en Europa. Por eso, si ustedes tienen hijos pequeños o adolescentes, tengan mucho cuidado con las redes sociales. A veces los muchachos están conversando con personas que dicen, no, yo también tengo tu edad, veámonos en tal lugar para jugar. Y a veces una persona ya de 30, 40, 50 años, él dice que es niña cuando es un anciano. Y a veces hasta se los secuestran, los violan, se los llevan. Por eso es que usted tiene que andar por la palabra. Y tiene, como dice la palabra, instruye al niño. No dice instruye al adolescente, no dice instruye al joven, instruye al niño. Cuando usted pone por obra, usted no va a tener más adelante dolores, ayes. Pero continuemos, mira, ahora los versos 27 al verso 39 o 40. Aquí usted va a ver que viene otro grupo. Eran los saduceos.
Dice el verso 27, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su mujer se case con ella y levante descendencia. Hubo pues 7 hermanos, el primero tomó esposa, murió sin hijo, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Mire, parece un poco enredante, y tal vez si usted, por eso es importante que usted lea toda la Biblia. En la ley había una cuestión llamada el levirato. Esto era para que el apellido, podríamos decir, no se pierda. Si una persona se casaba y esa persona moría sin dejar descendencia, su hermano, que era soltero, tenía que casarse con la viuda. Y el primer hijo era como que el que iba a recibir la herencia, todos los bienes del difunto. Pues ellos le presentan un caso de una familia donde una mujer se había casado con un hombre, él murió, y así pasó con el segundo hasta el séptimo. Yo no sé si pasó, pero si hubiera pasado, yo creo que nadie hubiera querido casarse con esa mujer. Pero mire, sea que fue verdad, sea que fue mentira, el Señor lo sabía. Pero el Señor, ¿cómo responde? ¿Cómo responde? Él va a desbaratar, Él derriba el argumento, porque Él destaca que no hay necesidad de matrimonio en la vida venidera, porque allí no puede haber muerte. Porque Dios es Dios de vivos. Porque Él es la resurrección y la vida. Y les pone el ejemplo de Abraham. Les pone el ejemplo de los antepasados de ellos. Y le dice: ¿acaso ustedes me han escuchado que Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de vivos. Hermanos, cuando estemos en el cielo, no seremos como ahora. Seremos, dice, que aún como los ángeles. Mire lo que dice el verso 34. Entonces respondiendo Jesús le dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, pues no pueden ya más morir, porque pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, pues para Él todos viven. Y dice que ya la gente no sabe preguntarle nada más. Mire, seremos como los ángeles, pero solo en cuanto al matrimonio. Mire, porque los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Miren, no es que usted va a tener un cuerpo como un ángel. Vamos a tener un cuerpo glorificado a la semejanza de Cristo. No de un ángel, de Cristo. Nuestro cuerpo va a ser a la semejanza. No le digo que así es, pero a veces yo he escuchado de ciertos maestros bíblicos analizando que cuando usted ve la descripción de un ángel, dicen que son como llama de fuego. Ellos van a entender que tal vez así sea el cuerpo de un ángel. Pero ellos no dicen ni aseguran que así es. Porque tal vez es una descripción de una visión que vio un profeta. Pero nosotros, nuestro cuerpo va a ser a la semejanza de Cristo en su resurrección. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a los discípulos? Miren, tóquenme. No era un espíritu. Él tenía carne, tenía huesos, pero esto ya era algo sobrenatural. Hermanos,
no podemos comprender, pero un día seremos semejantes a Él. Por eso permanezca. Van a venir gente a tocarle la puerta, contratados con literatura. Haga como el pastor Héctor. ¿Usted me da un tratado? Yo le doy otro. Y dele mejor, sobre todo, dele la palabra. Usted no vaya a debatir, sino confronte con la palabra de Dios todo argumento que sea contra la palabra. No lo vea él como su enemigo, no. Ellos no se dan cuenta que a veces están siendo un instrumento para sembrar la mala cizaña, sino mayormente ore para que Dios le conceda gracia y para que usted le deje sembrada la palabra de verdad, porque esta palabra que para la gente es locura, para nosotros es poder de Dios para salvación. Para finalizar, hermanos, hemos visto que el Señor Él derribó la falsas enseñanzas. Por último, quiero que veamos cómo Él proclama su deidad y cómo denunció la hipocresía de estos religiosos. Mire lo que nos dice los versos 41 en adelante. Entonces Él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces su hijo? Mire, el Señor sutilmente les está diciendo que David dice del Mesías que Él es Adonai. La palabra Adonai era una palabra que la utilizaban muchas veces para no decir el nombre de Dios. Pero si usted sabe lo que significa el nombre Jesús. A ver, ¿quién sabe? Mi hermana Leslie, ¿qué significa el nombre Jesús? Hijo de Dios. No, el nombre Jesús significa, mire, tiene dos composiciones. La palabra Yeh, que se deriva del nombre Yahvé o Jehová. Y está diciendo, y usted sabe que el nombre de Jehová significa yo soy el que soy. Y la palabra Shua significa da a enseñar de salvación o salvador. El nombre de Jesús significa Jehová es salvación. Pero ahora hagámoslo en el español. Si Jehová es yo soy, entonces el nombre de Jesús significa yo soy el Salvador. Y si Jesús es el Salvador, Jesús es Dios. Tan Dios como lo es el Padre, tan Dios como lo es el Espíritu Santo. Solo que a través de Cristo se efectuó el sacrificio de salvación. Quiero que me entienda, no significa que el Padre no es Salvador. El Padre también es Salvador, porque el Padre planificó el plan de salvación. El Hijo fue el encargado de ofrecerse como el Cordero, como el sacrificio. Y el Espíritu Santo estuvo allí sosteniendo, fortaleciendo al Hijo cuando Él estaba en la cruz. Padre, Hijo y Espíritu Santo son nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador. Él es la raíz de David, pero también es del linaje de David. Mire, usted va a verlo, eso en Apocalipsis, que dice que Él es la raíz. ¿Por qué? Porque si usted va a la genealogía, usted puede ir a Mateo, donde usted va a encontrar la genealogía de Mateo. Usted puede ir a mismo Lucas, creo que en el capítulo 4 ya vimos la genealogía de Lucas. Pero ahí nos presenta que Jesús venía ¿de dónde? Del linaje de David, del linaje de Abraham. Pero antes de David, antes de Abraham, antes de Noé, antes de Adán, era yo soy el que soy. Por eso, ¿cómo empieza el Génesis? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y qué dice Juan?
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Usted le sirve al Dios todopoderoso, al soberano, aquel que proclamó su deidad. Y finalmente, dice el verso 45 al 47, y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan andar con ropas largas, aman las salutaciones de las plazas, las primeras sillas en la sinagoga, los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. El Señor Jesús denunció la doctrina, la práctica, porque ellos exhibían hipocresía en sus vestiduras, en sus deseos de elogio, en sus deseos de recibir alabanza. Buscaban los lugares prominentes, demostraban que era cualquier cosa menos siervos. Recuérdese lo que empezamos diciendo. Pablo dijo: yo soy el primero de los pecadores. Pablo tuvo un proceso, primeramente el apóstol, luego usted lo ve que él dice: yo era perseguidor, luego dice que era un abortivo, y por último, él cuando escribe Timoteo, ya son las últimas cartas, ya era un hombre que tal vez estaba en la cárcel. Pablo le dice a Timoteo: de los cuales yo soy el primero. ¿Cómo usted distingue a un verdadero siervo? Porque quiere servir, porque le da la gloria y la honra al único que se merece la honra y la gloria. Dios, hermano, así como ayer, así como hoy y siempre, Dios está buscando siervos, no celebridades, porque Él ve el corazón. Recuérdese lo que le dijo a su siervo Samuel: yo no miro lo que mira el hombre. Vio al primogénito, Eliab, este es el rey, el ungido. ¿Y qué le dice el Señor? Yo lo desecho. Este no es. ¿Y dónde estaba el futuro rey? Cuidando las ovejas. ¿Y sabe lo que estaba haciendo cuando cuidaba las ovejas? Componía salmos. Se cree que el salmo número 23, Jehová es mi pastor, lo compuso muy tiernamente. Y usted, cuando lee los salmos, usted va a conocer la vida de este hombre. Y también cuando usted lee los libros que relatan la historia. Pero hermanos, aprendamos a ser siervos. Para concluir, hermanos, qué contraste es la sabiduría que mostró Jesús frente a los fariseos. Qué contraste es la verdadera sabiduría con la que el mundo piensa que es sabiduría. La gente piensa que sabiduría es engañar. Dice, ese es sabido. No, hermanos. O sea, sabiduría. De sabiduría. Porque hace una estafa. Porque es el que gana haciendo trampa. Hermanos, no. Mire, la sabiduría humana es una necedad ante los ojos de Dios. Mire lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 3:19. Yo voy a dar lectura por el tiempo. 1 Corintios 3:19 dice así: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, mire, Él prende a los sabios en la astucia. Mire, eso es astucia, pero no es sabiduría, aunque puede parecer arriesgado. Dejar de lado nuestro razonamiento. Los beneficios de seguir la sabiduría de Dios son grandes. Usted vaya más luego en casa y lea al apóstol Santiago. Él dice cuál es la sabiduría. En el capítulo 3 dice que es pura, pacífica, es amable, es noble. La sabiduría divina podría definirse como ver la vida desde la visión, desde la perspectiva del Señor. Es confiar en el poder del Señor, para que sí seamos capaces de mantenernos firmes. Es en Cristo en que usted se mantiene firme. Por eso usted tiene que estar en la roca. Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
La sabiduría es necesaria sobre todo porque nos permite relacionarnos con otras personas. Si usted y yo tenemos sabiduría, vamos a actuar sin celos, sin egoísmos. Vamos a vivir bajo la procedencia divina, no bajo la procedencia mundana. Hermanos, la sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable, llena de misericordia, y no tiene hipocresía. Hermano, por lo tanto, por eso Dios puso que el pastor traiga ahí la lectura. Mire, por tanto, hermanos, sigamos el ejemplo de Cristo. Defendamos siempre la autoridad del Rey de Reyes. A Él sea la gloria. Sigamos el modelo maravilloso de Jesucristo. Aprendamos de las sabias respuestas de Cristo. Amén.